Sabemos que Europa dominó el mundo entero durante varios siglos desde que comenzaron a viajar a otros continentes. La disputa entre diferentes imperios, inglés, francés y portugués, desencadenó el descubrimiento de nuevos mundos en medio de una ola de imperialista. Para Europa, el mundo era un tablero en el que esas potencias competían por dominar territorios, como el caso de repartición africana. África es conocida, entre otras cosas, por ser el continente de donde extraían a su gente para venderlas, esclavizarlas en diferentes lugares en el mundo, incluso internamente. La mano de obra esclava africana tiene huella en el mundo. En ese asunto en particular, normalmente recordamos al continente africano por haber sido tomado y explotado por europeos en el imperialismo del siglo XIX. Pero normalmente no fue así, pues África no fue totalmente colonizada. Hay dos países que Europa nunca pudo colonizar, que son Etiopía y Liberia. Ambos países tienen historias muy curiosas. Uno de ellos logró expulsar a los colonos y otro terminó formándose por inmigrantes esclavos libres de Estados Unidos. En caso de Etiopía, que expulsó a sus colonos, no fue uno de los países víctimas del colonialismo, pero no por falta de intentos. Alrededor de 1880, Italia era uno de los países más atrasados de Europa Occidental. Por esa época, 25 millones de italianos habían emigrado a otros países en busca de una vida mejor. Para intentar compensar eso, el país también quería entrar en la nueva moda, tener una colonia en África. Iniciaron su búsqueda en la actual Eritrea, al norte de Etiopía, la cual incorporaron fácilmente como colonia, pero sus ambiciones no pararon ahí. Querían también a Etiopía, un país cristiano gobernado por el emperador Menelik II de Etiopía. Menelik II firmó el Tratado de Usiali con los italianos, cediendo totalmente la región a cambio de reconocimiento y el suministro de armas. Pero hubo dos versiones. Por barreras lingüísticas, las cosas no habían quedado claras para ambas partes. En la versión etíope dice que se recomendaba simplemente consultar al gobierno italiano en aquellos asuntos que involucraran a otras naciones europeas, poner a disposición de los etíopes los servicios diplomáticos de Italia. Por otra parte, la versión italiana obligaba a Etiopía a tratar todos sus asuntos de política exterior y relaciones con otras naciones extranjeras por medio de las autoridades italianas, transformando el país en un protectorado, algo muy diferente que una colonia. Entonces, cuando Menelik se dio cuenta de la diferencia, anunció que el tratado no tenía valor. Por eso Italia concluyó que el único modo de dominar a Etiopía sería a través de las armas. Cerca de 18,000 soldados italianos partieron a la batalla, esperando encontrarse con salvajes sin preparación alguna y fáciles de dominar. El error les salió caro, pues había más de 100,000 etíopes, un 80% con armas modernas ya en posición de ataque. Fue una masacre sin precedente. La guerra acabó horas después con el nefasto resultado de 7,000 italianos estaban muertos, 1,500 estaban heridos y 3,000 capturados. La guerra acabó tan rápido como comenzó y con ella el fantasma de la colonización en Etiopía. En África, Etiopía asumió dimensiones místicas. Era un ejército africano de diversas etnias venciendo a los colonizadores blancos. Etiopía comenzó a ser vista como una tierra de pureza, donde el cristianismo no fue corrompido por la esclavitud. En los años 60 y 70, Etiopía se convirtió en símbolo del panafricanismo. El otro país que nunca fue colonizado por europeos tiene una historia bastante curiosa. Fue fundada en 1824 por esclavos libres de Estados Unidos. En esa época, una organización de Estados Unidos, la Sociedad Americana de Colonización, había sido creada para llevar a los esclavos libres y a los nacidos libres de vuelta a África. La idea parece absurda hoy en día, porque los ex esclavos como los que nacieron libres ya eran americanos, pero
El pensamiento racista y esclavista de aquel entonces permitía este tipo de cosas. A mediados del 1821, el territorio de Liberia fue definido y los primeros negros ya habían llegado en África, concretamente en Liberia. En 1822 se creó la capital Monrovia en homenaje al presidente James Monroe, que también estaba a favor de la idea. Luego, en 1824, el país fue fundado oficialmente y su nombre pretendía indicar que era un país de libertad. Sin embargo, a pesar de la conexión con su país de origen, los ahora liberianos declararon su independencia en 1847. Y esa relación con Estados Unidos mantuvo fuera a los colonos europeos. Sin embargo, cuando la región de Liberia fue demarcada, no se tuvo en cuenta a los pueblos que ya vivían en la región. Algo parecido pasa entre Israel y Palestina hoy en día. Las consecuencias de este acto han tenido graves problemas hoy en día. 14 años de guerra civil, pobreza y falta de perspectiva para los liberianos. Para muchos de ellos, el camino de regreso a América, tierra de sus antepasados, representa ahora la promesa de una vida mejor.